El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti a decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy nos encontramos ante esta lectura que podríamos ver que hay 3 temas en el Evangelio, más otro de los temas que es interesante en la primera lectura. Y primeramente, la primera lectura nos presenta cuál es la actitud que deben de tener precisamente los servidores de Dios, principalmente los presbíteros y los obispos, que hay una lista de cualidades. Y miren, providencialmente, el día de hoy que celebramos a San Josafat, obispo y mártir, pues nos presenta esto. ¿Y por qué murió San Josafat? Precisamente por dar testimonio de vivir conforme a la forma que Cristo nos pide. Y es aquí donde también nosotros tendremos que aprender a vivir de la forma que Dios nos pide. Sí, hay ya el ejemplo que da San Pablo para los presbíteros y los obispos, pero que eso no solamente es para nosotros, los ministros ordenados, sino también tiene que ser para todos, porque entre todas las cosas que motiva, precisamente dice cosas que todos deberíamos de tener. Por ejemplo, dice: establece presbíteros en cada ciudad, como te lo ordené, han de ser irreprochables, casados una sola vez, y sus hijos han de ser creyentes y no acusados de mala conducta o de rebeldía. Por parte de los obispos, como administrador de Dios, debe ser irreprochable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni bebedor, ni violento, ni dado a los negocios sucios. Al contrario, debe de ser hospitalario, amable, sensato, justo, piadoso, dueño de sí mismo, fielmente apegado a la fe enseñada, para que sea capaz de predicar una doctrina sana y de refutar a los adversarios. Y si vemos, es algo que todos deberíamos de tener. En otras palabras, pues no ser borrachos, no vivir una vida disoluta, sino más bien tenemos que esforzarnos por vivir como Dios manda. Por eso les digo, no es solamente limitado a los obispos y a los presbíteros, sino todos lo debemos de vivir. Por ejemplo, tenemos que ser hospitalarios, y ciertamente hay algunos motivos que podrían parecer: ay, padre, pero pues ahorita con la caravana migrante, que se dice una cosa, que se dice otra. Y ciertamente uno de los testimonios de esta dentista, Isa Robles, si mal no recuerdo, que decía que pues sí, hay muchos que están necesitados, pero también hay muchos que son oportunistas. Y pues ahora que pasó por Querétaro, pues literal, un reportero de un periódico de Guanajuato,
pues fue a grabar cómo había quedado el campamento. Y algo que decía Isa Robles, de que hay muchos migrantes que si no les dan ropa de marca, pues la tiran. Y en Querétaro estaban bolsas de ropa nueva en la basura. Latas de atún sin abrir en la basura. Galletas en la basura. Y es precisamente en donde tenemos que preguntarnos hasta dónde tenemos que dar nosotros. Y la respuesta es, el necesitado nunca va a estar exigiendo. Y en esto recuerdo hace tiempo ahí en la Avenida Independencia, bajando por la calle 10, dejando ya la zona centro y entrando a la zona del río, pues se convierte en la Avenida Independencia, que si la seguimos llega hasta el Palacio Municipal. Y hay una plaza ahí muy famosa, la Plaza Río, y está el puente, la Plaza Río, para tomar la vía rápida. Entonces, en un tiempo hubo dos señores ahí, pero era muy interesante porque ellos era de que, deme para un taco. Y si tú les decías, no tengo nada, y a veces que veían que traías medio pan o algo así, decía, entonces me regala lo que tiene. ¿Por qué? Porque ellos no estaban por el dinero, estaban por el alimento. Ya después, no sé qué pasó de ellos, creo que alguien los apoyó para que regresaran a su tierra de origen. Y es precisamente, esa es la actitud. Aquel que lo necesita no va a exigirte, te va a pedir. Y si tú les dices que no, no se van a poner agresivos, simplemente pues no les diste. Pero cuando uno está exigiendo, pues ya no es lo correcto. Con los hermanos migrantes que llegaron a playas de Tijuana, el día de hoy noticia, el periodista Alfredo Álvarez, periodista independiente, que trabaja en una estación de radio, como periodista, presentaba las pruebas de las redes sociales, de el que estaba al frente, que decía que era migrante hondureño. Y pues revisando las redes sociales resulta que no es hondureño, es americano, ciudadano americano, y su residencia está en Texas. Y haciendo la historia, buscando redes sociales, pues ¿a qué se dedica? A traer homosexuales de Centroamérica para hacer una red de prostitución en Estados Unidos. Y a veces nos venden el dolor, pero tendríamos que ver, dicen que la primera caravana pues no llegó, no fue la del 12 de octubre, sino ya antes había habido una caravana muy pequeña. Y ellos sí respetaron, que les dijeron, bueno, pues tienen que pasar de, creo que eran de 50 en 50. Y ellos lo hicieron. Y por las poblaciones que pasaron, todos dijeron, pues gente muy amable, que después de que levantaban su campamento, pues les dejaban todo ya en bolsas de basura, nada más para que se la llevaran. Y son personas que creo que están ya desde marzo aquí en Tijuana. ¿Y quién ha sabido de ellos? Pues no, hasta ahora que se está investigando bien. Y es precisamente un necesitado siempre va a buscar la manera de cómo ayudar. ¿Por qué? Porque veamos en las calles, la gente necesitada no sale a pedir solamente, hace su primer esfuerzo para comprar su bolsita de dulces, su cajita de chicles y empieza a vender. ¿Por qué? Porque no quieren que les den, ellos también quieren sentirse útiles. Y es precisamente por eso nuestra hospitalidad no debe de dejarse vencer. Nosotros tenemos que apoyar, que si la persona lo está haciendo por mal, ya no es nuestro problema, es problema de él. ¿Por qué? Porque, como dice el libro de el Eclesiastes, cuando dice, joven, disfruta de tus años jóvenes, pero no olvides que al final de tu vida habrá alguien a quien le tendrás que rendir cuentas. Y es precisamente
a Dios al quien le tendremos que rendir cuentas de nuestros actos. Es como, por ejemplo, esta Fundación Teletón, y hablando con unas personas, decían, padre, pero es que, pues sí, se habla mucho del Teletón, pero sí ayudan a los centros de rehabilitación. Y les dije que claro, que lo hacen. Y aquí es la generosidad de las personas, pero es lo que es un intermediario y un mediador. Un intermediario es, pues yo voy a ayudarles, pero denme todo a mí y yo se lo doy a quien iba a llegar a final, pero pues yo les voy a cobrar una comisión. Es como, por ejemplo, dice don Raulito, ay, es que necesito una casa. Y yo conozco a un amigo que está vendiendo precisamente una casa y voy, mire don Raulito, ya le conseguí su casa, mire, está en tal lugar y pues mire, nada más se está pidiendo 400,000 pesos. Y ya don Raulito dice, sí me interesa. Y ya voy con mi amigo, oye, ya te conseguí un comprador, ¿en cuánto se la vas a dejar? No, pues yo se la voy a dejar en 35,000 pesos, no, 350,000 pesos. Entonces ya le digo, don Raulito, mire, perfecto, pero mientras yo ya me quedé con 50,000 pesos. Yo soy un intermediario y por intermediario, pues tengo derecho a quedarme con una parte. Otra cosa es el mediador. Don Raulito, mire, usted necesita casa. Yo tengo un amigo, mire, vamos para que usted hable con él. Entonces yo ya no me recibí nada. Yo soy un mediador. ¿Por qué? Porque tengo el amigo que vende su casa y tengo el amigo que necesita casa. Yo nada más voy, los presento y ya arréglense ustedes, yo no me llevo nada. Ese es un mediador. Y el Señor nos invita a ser mediadores. ¿Por qué? Porque pues es bien sabido que hay que hacer una colecta para ayudar a los migrantes. Ok, pero ¿cuánto de eso se va a quedar con el que lo organizó? Y es precisamente nuestra actitud de hospitalidad, nuestra actitud de amabilidad siempre debe de estar por encima de todo. Que si ya sabemos que la persona va a cometer el mal, pues entonces sí, no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque está como las personas pues en esta forma, ¿cómo llamarlo? De el vicio, de la drogadicción. Pues te van a pedir pues los 5 pesos y tú se los puedes dar. Pero tú sabes que es para que él se haga mal. Entonces ahí podemos decir como una objeción moral, no te voy a ayudar. ¿Por qué? Porque no lo vas a usar para el bien, lo vas a usar para el mal. Entonces ahí nuestra objeción de conciencia sí puede funcionar. Pero cuando no sabemos para qué lo ocupan, pues tú no te apures. Es como el día de ayer les decía que pues muchas personas pues no le quieren dar el dinero en la ofrenda al Señor porque dicen, no, pues es que el Padrecito se lo va a robar. Y la pregunta es, ¿y tú a quién se lo estás dando? ¿Al Padrecito o a Dios? Ya dijo la gente, pues a Dios, entonces no le niegues. Que el Padrecito lo use para mal, pues miren que relatos de las ánimas del purgatorio hay bastantes, y hay uno de un sacerdote que sucedió en Italia y está en el relato está en el Museo de las Ánimas del Purgatorio, allá en Roma, del sacerdote que durante mucho tiempo fue a un convento de monjitas y primero nadie sabía porque nada más tocaban y cuando salían estaba el donativo. Hasta que una monjita así como que se le adelanta y como ya sabían la hora en que llegaba, pues ya la monjita estaba ahí la portera. Y en cuanto tocan, abre y ve pues a la figura del sacerdote y le pregunta que por qué, y ya le dice, porque primero le dice que es un encargo que tiene que hacer, y ya después lo recibían, hasta la última que le dice, esta es la última vez que voy a venir, este es el último donativo que les tengo que dar. Y así como que le pregunta a la monjita, ¿y por qué? Y ya le cuenta, pues mire,
yo fui sacerdote de tal iglesia, fallecí y pues no puedo entrar al cielo hasta que no haya restituido lo que yo me robé de las ofrendas. Y este es lo último que me tocaba. Ya con esto podré entrar al cielo. Entonces, tú no te preocupes, si tú se lo estás haciendo a Dios, no importa lo que pase después. Igual con nuestros hermanos, si nosotros realmente le estamos ayudando, no por la persona, sino por amor a Dios, ¿qué te importa qué haga con él? Tú se lo estás dando a Dios. Y al final el Señor te dirá, venid, bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, forastero y me hospedaste. Porque no se lo hiciste a la persona que posiblemente hasta malagradecida fue, se lo hiciste a Dios. Por eso, esa es la actitud que todo cristiano, que todo católico debemos de tener. Y esto nos ayuda a poder vivir lo que nos pide el Evangelio. Los tres temas que nos trata el Evangelio. El primero es qué tan buenos somos o qué tan malos somos. ¿Por qué? Porque muchas veces somos muy buenos para hacer caer al otro. Porque muchas veces decimos que ya estamos actuando con premeditación, alevosía y ventaja. Y es así como en un programa de estos nuevos de concursos por cocinar, pues estaban así como que pues los que ya se habían salvado estaban ahí, los que estaban ahí en el reto de la eliminación, pues una señora se equivocó al hacer la salsa y los que ya estaban salvados, no, pues mira, hazle esto. Y pues bueno, la pobre salsa que hizo la señora quedó horrible. Y así como que los que le dieron los consejos se quedaron así como que, pero ahora ¿qué van a pensar de nosotros que nosotros la corrimos? Y es así como que ya el juez le decía, mire, ustedes no son profesionales y como no son profesionales, lo más correcto es hacer algo nuevo, porque reparar algo que ya estaba mal hecho, pues va a ser difícil, si no imposible. Entonces, si tú no sabes y el compañero que te está diciendo cómo arreglarla no la sabe, pues ¿qué va a pasar? Un fracaso total. Y es precisamente cuántas veces nosotros en lugar de acercarnos al Señor, vamos con todo mundo y todo mundo nos da simplemente hablando con una persona, pues ya ahora mayor, pero pues en su tiempo nada más vivió 9 años casado con su marido, porque pues de esas fichitas que dicen, cómo se le fue a tocar esa persona. Y pues ya cuando estaba que si lo dejo, que si no lo dejo, pues la gente, pues las amigas que le decían, no, déjalo, mira, estás joven, búscate otro y rehaz tu vida. Y así como que ella dijo, no, pues sí lo podría hacer. Y se quedó, ¿pero a Dios le agrada? Y dijo, pues no, a Dios no le agrada. Y dice, y eso fue lo único que me hizo alejarme de esas amigas, entre comillas. Y es precisamente porque muchas veces hablamos o nos dejamos que nos hablen, pero ¿hacia dónde va? ¿Hacia la óptica de Dios o a la óptica del mundo? Por eso, más le valdría al que haga pecar a alguien ser arrojado al mar con una piedra de molino. Si no conocen las piedras de molino, vean películas antiguas y esas piedras que estaba el burrito dándole vueltas o a veces los esclavos que iban ahí. Unas megapiedritas así que pesan entre 150 kilos a 1 tonelada. Pero pues ya si nos las amarramos, si no en el cuello, en el pie y nos arrojamos al mar, pues ya no salimos.
Y es por eso, primero, alejarnos del mal y asegurarnos en el bien. Segundo, si tu hermano te ofende, perdona. ¿Cuántos somos capaces de perdonar a aquel que nos ofende? ¿Y qué tan fácil lo perdonamos? Porque a veces somos, como dice el dicho, huesos duros de roer. Y estamos, me la hiciste, me la pagas. Y a veces hasta como en esa frase de película, no importa, pero aunque sea lo último que hagas, me la vas a pagar. Y muchas veces sí, porque por tanto odio que están guardando, pues se van a morir. Siendo que es más fácil perdonar en cuestión de salud, aunque es difícil. ¿Por qué? Porque nuestro ser a veces es muy sentidito y es que me vio feo. Pues que no ves que está visco, no te vio feo. Y es por eso que decía el padre Emiliano Tardif, muchas veces nos sentimos ofendidos, pocas veces realmente lo somos, pero muchas veces nos hacemos la víctima. Y es ahí donde pues no damos espacio a esa sanación. Y el tercer punto, que es el que nos va a ayudar en los anteriores. Señor, aumentanos la fe. Y precisamente hasta dentro de la Ciudad de México, en la Basílica durante un tiempo, en el momento del credo se hacía en la versión que le llaman la versión católica, que es cuando se pregunta, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso? Sí creo. Y ya después de que se respondió el sí creo, con el órgano cantaban, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Y es preciso, ¿cuántos de nosotros pedimos que Dios aumente nuestra fe? ¿Cuántos pedimos que Dios nos ayude a caminar según su voluntad? Esto es lo que necesitamos. Es lo que nos dice el Salmo. Señor, que te busquemos. ¿De quién es la primera responsabilidad? De nosotros. Pero también podemos pedir ayuda, como San Agustín. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Entonces, pues ya no es mi bronca, Señor, es tú. Así que si tú quieres que sea bueno, pues ayúdame a ser bueno, pero tú también déjate. Porque a veces sí, Señor, mira, ahí te lo dejo. Y yo no hago nada. Y aquí podremos aprovechar otro de los bonitos dichos mexicanos. A Dios rogando y con el mazo dando. No por nuestra buena carita nos van a solucionar la vida. Es más, hasta en las canciones del mundo lo podemos encontrar. Esa canción de José María Napoleón, el coro. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Entonces, tenemos que hacer todo como si todo dependiera de nosotros y rezar a Dios tan fuerte como si todo dependiera de Dios. Y entonces sí, podríamos decir como dicen los americanos, 50-50, 50 la gracia divina y 50 nuestro esfuerzo. Y entonces sí, podremos llegar a la santidad. Y esa fe nos va a ayudar. Como decía también un sacerdote viejito, porque iba pasando un perrito y dijo, un Padre Nuestro bien rezado y se muere ese perro. Pero, ¿qué tanta confianza le tenemos a Dios? Una cosa es creer en Dios y la otra es confiar en Dios. Ejemplos de confianza en Dios, pues podemos decir un San Pablo, que después de encontrarse con él en el camino, le dice, mira, vete a Damasco y ahí espérate, que yo te enviaré a alguien. Y luego va con Ananías y le dice, Ananías, mira, que ahí está Pablo. Ay, Señor, pero viene a matarnos, tú no te apures, tú ve que yo ya me presenté con él. Pues ya Ananías, podríamos decir muy a la mexicana, pasó por su
orden de tacos porque Pablito no había comido, pues ya le devuelve la vista y le da sus taquitos. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Pues así de la nada dice, pues ahora voy a predicar a aquel Jesús que antes perseguía. Y por eso cuando lo veían llegar a las asambleas cristianas, pues se ponían nerviosos porque decía, ¿y no será el infiltrado que quiera venir a acabar con nosotros? Y no. Otro ejemplo de fe, la Virgen María. El ángel le dice que va a ser la madre del Señor, ella le dice, pues no le entiendo, explícame. Y yo creo que con la explicación del arcángel, pues María se quedó igual o peor. Pero da el paso en fe. A veces podemos trastabillar, sí, pero por eso tenemos que pedir siempre en nuestra oración que Dios aumente nuestra fe. Por eso podemos ver a un San Pedro, que después de que ve a Jesús caminar sobre las aguas, Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Pues ven, y Pedro empieza a caminar, pero duda y se hunde. Y después podremos ver a un mismo Pedro que cuando le dicen San Juan después de la resurrección, es el Señor, pues dijo, pues ahí se quedan, se amarró la túnica a la barca y se aventó. ¿Para qué? Para llegar con Jesús. Ejemplos de fe. Y nosotros, ¿qué tanta fe, qué tanta confianza tenemos en Dios? Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a vivir con estas tres condiciones. Primero, evitar hacer caer a otros. Segundo, aprender a perdonar y perdonar siempre. Y tercero, a pedirle al Señor que nos aumente cada día nuestra fe para que podamos vivir según su plan de amor y santidad. Que así sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén.